Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de algo que de verdad te va a poner la piel de gallina. Vamos a adentrarnos en casos reales de posesiones demoníacas y exorcismos que han sido documentados, investigados y que hasta el día de hoy no tienen una explicación lógica. Antes de empezar, quiero dejar claro que todo lo que vamos a hablar hoy son casos reales. No son leyendas urbanas, no son películas, son eventos que sucedieron, que fueron presenciados por múltiples testigos y en muchos casos investigados por la Iglesia, médicos y psiquiatras. Así que ponte cómodo, apaga las luces si te atreves y empecemos con esta travesía por el lado más oscuro de lo paranormal. Bien, empecemos con uno de los casos más perturbadores y mejor documentados de la historia moderna. Les voy a contar la historia de Anneliese Michel, una joven alemana cuyo caso inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Anneliese era una chica normal, devota católica, estudiante universitaria. Todo comenzó en 1968, cuando tenía apenas 16 años. Una noche comenzó a temblar en su cama, sintió que su cuerpo se paralizaba y no podía hablar ni gritar. Los doctores le diagnosticaron epilepsia, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Los medicamentos no funcionaban. Anneliese empezó a ver caras demoníacas durante sus oraciones. Escuchaba voces que le decían: vas a arder en el infierno. Imagínate eso, estás rezando, buscando paz, y empiezas a ver rostros terroríficos diciéndote que estás condenada. Para 1973, las cosas escalaron brutalmente. Anneliese desarrolló una aversión violenta a todo lo religioso. No podía caminar cerca de crucifijos, no podía beber agua bendita. Comenzó a hacer cosas que ningún ser humano debería poder hacer. ¿Están listos para esto? Porque lo que viene es perturbador. Anneliese empezó a lamer su propia orina del suelo. Comía moscas, arañas y carbón. Se arrancaba su propia ropa. Pero lo más aterrador, lo que hizo que incluso los sacerdotes más escépticos creyeran que estaba poseída, fue esto. Ella podía realizar hasta 600 genuflexiones al día. Sus rodillas se rompieron y aún así seguía haciéndolas. Las voces que escuchaba se identificaron. Decían ser Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un sacerdote del siglo XVI, condenado. 6 demonios. Y aquí viene algo que te va a helar la sangre. Estas voces fueron grabadas durante los exorcismos. Sí, hay grabaciones de audio reales. Y cuando las escuchas, escuchas a Anneliese hablando en voces que no son humanas. Gruñidos, gritos en idiomas que ella nunca estudió, blasfemias en latín. Hay momentos donde múltiples voces salen de su garganta al mismo tiempo. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Was gibt's nicht Ruhe? Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Befehle ich dir auszufahren. Im Namen des Vaters. Befehle ich dir, der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Der Judas und der Nero, der Kain. Entre 1935 y 1976 se realizaron 67 sesiones de exorcismo. 67. Cada una duraba hasta 4 horas. Durante estos exorcismos, Anneliese rompió su propia nariz golpeándose contra el suelo.
se comió insectos, gritaba durante horas. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió. Pesaba solo 30 kilos. La causa oficial fue desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio por homicidio negligente. Pero aquí está lo que no te dicen las noticias. Días antes de morir, Anneliese le dijo a su madre: «Mamá, tengo miedo». Y en su último día, supuestamente libre de los demonios, dijo: «Pide perdón por mí a todos. Ahora puedo irme». Las cintas de audio existen. Los testimonios de docenas de testigos existen. Los doctores nunca pudieron explicar médicamente todo lo que ella hizo. Bien, seguimos con el caso que cambió para siempre cómo vemos las posesiones demoníacas. Este caso es tan impactante que William Peter Blatty escribió El exorcista basándose en él. Estamos en 1949, en Mount Rainier, Maryland. Un niño de 13 años, conocido como Roland Doe, para proteger su identidad, empieza a experimentar fenómenos extraños después de la muerte de su tía Harriet, quien le había enseñado a usar la tabla Ouija. Esto es importante. Todo comenzó con una Ouija. Su tía murió y Roland intentó contactarla usando la tabla. Grave error. Poco después empezaron los ruidos, rasguños en las paredes, pasos pesados en el ático cuando nadie estaba ahí. Los objetos volaban por la habitación. Su cama se sacudía violentamente mientras él dormía. Sus padres, asustados, lo llevaron con un sacerdote luterano llamado Luther Miles Schulze. El reverendo permitió que Roland pasara la noche en su casa para observarlo. Esa noche, el reverendo presenció cómo la silla donde Roland estaba sentado se volcó sola, lanzándolo al suelo. El reverendo Schulze después declaró públicamente que necesitaba la ayuda de la Iglesia Católica porque lo que vio no era de este mundo. La familia, desesperada, se mudó a St. Louis, Missouri, esperando que el alejarse del lugar resolviera el problema. No funcionó. Empeoraba. Roland empezó a hablar en latín, un idioma que jamás había estudiado. Su cuerpo desarrollaba marcas, palabras que aparecían grabadas en su piel. Testigos reportaron ver la palabra Helo y Hel aparecer en su abdomen y muslos como si una garra invisible las escribiera. El padre William Bowdern fue asignado para realizar el exorcismo. Durante el ritual, sucedieron cosas que quedaron documentadas en el diario oficial del exorcismo, que fue guardado por la Iglesia. Roland habló en latín fluido durante horas. Su voz cambiaba a tonos imposiblemente graves. Escupió en la cara del sacerdote con una precisión antinatural. Rompió la nariz de uno de los asistentes con un golpe que provenía de una posición desde la cual era físicamente imposible generar tal fuerza. Un resorte de colchón se soltó y cortó profundamente el brazo del padre Bowdern. Pero aquí está lo más aterrador. Durante uno de los exorcismos, Roland arrancó un resorte del colchón y lo usó para abrir un corte profundo en el brazo del padre Bowdern. Los testigos dijeron que Roland, o lo que estaba dentro de él, se reía mientras la sangre del sacerdote goteaba. El exorcismo duró varios meses, más de 40 sesiones. Finalmente, el 18 de abril de 1949, durante el ritual, Roland gritó: «¡Satanás! ¡Satanás! Te ordeno que salgas». Después escucharon un sonido como una explosión y una voz dijo: «Se ha ido». Roland no recordaba nada, absolutamente nada de lo que había pasado durante los meses de posesión. El diario del exorcismo todavía existe y está guardado en los archivos de la Iglesia. Los sacerdotes que participaron nunca hablaron públicamente de los detalles más oscuros de lo que presenciaron. La siguiente historia es la que inspiró la película El Conjuro.
Y déjenme decirles que la película no muestra ni la mitad de lo que realmente sucedió. En 1971, la familia Perron se mudó a una granja de 200 años en Harrisville, Rhode Island. Roger y Caroline Perron, con sus 5 hijas. Parecía una casa de ensueño, un lugar perfecto para criar a la familia. La primera noche ya sabían que algo andaba mal. Caroline se despertó con la sensación de que algo la tocaba. Una mano helada que le agarraba el tobillo. Las niñas reportaban ver una mujer que las miraba desde los rincones. Olores horribles aparecían de la nada. Carne podrida, heces, azufre. Pero la cosa no se quedó en sustos. La actividad se volvió violenta. Andrea, una de las hijas, despertó una noche con una entidad parada junto a su cama. Dijo que era una mujer antigua con el cuello roto, colgando hacia un lado. La mujer susurró: 7 soldados muertos en la guerra. Andrea tenía 12 años. Caroline comenzó a encontrar moretones en su cuerpo sin explicación. Marcas de quemaduras aparecían en su piel. Una mañana despertó con sangre brotando de su cabeza. Los doctores no encontraron herida alguna. Las puertas se abrían y cerraban violentamente. Las escobas volaban por la cocina. La temperatura bajaba a grados bajo cero en segundos. Y luego estaba el olor. Ese maldito olor a carne descompuesta que aparecía siempre antes de que algo terrible sucediera. Investigaron la historia de la casa. Descubrieron que varias muertes habían ocurrido ahí. Pero la más perturbadora fue la de Bathsheba Sherman. Bathsheba era una mujer acusada de brujería y asesinato infantil en el siglo XIX. Se decía que sacrificó a su propio bebé, ofreciéndoselo al diablo, clavándole una aguja en la base del cráneo. Fue encontrada inocente por falta de pruebas, pero vivió el resto de su vida como una paria. Cuando murió, su cuerpo se convirtió en piedra, literalmente. Los trabajadores del cementerio reportaron que su cuerpo se había petrificado de una manera que nunca habían visto. Ed y Lorraine Warren fueron llamados para investigar. Lorraine, quien era clarividente, apenas entró a la casa sintió la presencia de Bathsheba. Dijo que la entidad odiaba a Caroline porque era la madre de la casa. Durante la investigación, realizaron una sesión. Grave error. Caroline fue poseída. Los testigos presentes dijeron que el rostro de Caroline cambió. Sus ojos se volvieron completamente negros. Empezó a hablar en una voz que no era la suya, diciéndole cosas horribles a sus hijas, maldiciéndolas. Ed Warren tuvo que realizar un exorcismo improvisado en ese mismo momento. La familia vivió en esa casa por 10 años. 10 años de tormento. Finalmente se mudaron en 1980. Las 5 hijas, ya adultas, han confirmado cada detalle de esta historia. Andrea Perron incluso escribió una trilogía de libros documentando todo. Y aquí está lo aterrador. La casa todavía existe. Nuevos dueños han reportado actividad paranormal. Una pareja compró la casa en 2019 y ha confirmado experiencias inexplicables. Ahora nos vamos a Sudáfrica, al año 1906. Esta historia es menos conocida, pero es igual de perturbadora. Clara Germana Cele era una chica de 16 años, estudiante en una escuela misionera cristiana en Natal, Sudáfrica. Era conocida por ser una estudiante devota y tranquila. Un día, Clara confesó con una monja que había hecho un pacto con Satanás. Días después comenzó la manifestación. Clara desarrolló la habilidad de saber los pensamientos más íntimos y oscuros de las personas. Les gritaba sus pecados secretos, cosas que nadie más sabía. Imagínate, una adolescente diciéndole a un sacerdote los pecados que había cometido en secreto décadas atrás. Pero lo más impresionante, lo que tiene a esta posesión como una de las más documentadas, es que Clara podía levitar. No estoy hablando de unos centímetros. Clara levitaba verticalmente hasta 1,5 metros del suelo. Y no era por segundos. Permanecía flotando durante largos periodos.
Más de 170 testigos vieron esto. Monjas, sacerdotes, estudiantes, todos lo presenciaron. Cuando intentaban empujarla hacia abajo mientras levitaba, no podían. Era como si una fuerza invisible la sostuviera. Algunos testigos reportaron que necesitaban varias personas para poder bajarla. También desarrolló fuerza sobrehumana. Una chica de 16 años, delgada, podía lanzar a hombres adultos por la habitación como si fueran muñecos. Y luego estaba la voz. Clara hablaba en idiomas que nunca había aprendido. Polaco, alemán, francés. Pero no solo hablaba, hablaba con fluidez perfecta. Lingüistas fueron traídos para verificar y confirmaron que los idiomas eran perfectos, sin acento de Sudáfrica. Lo más aterrador, Clara ladraba como un perro durante horas. Pero no era un ladrido humano imitando a un perro. Los testigos dijeron que era exactamente igual al ladrido de un animal, y a veces rugía como una bestia salvaje. El sonido era tan fuerte que se escuchaba a cientos de metros de distancia. Desarrolló una aversión violenta a objetos religiosos. Cuando le acercaban un crucifijo, gritaba con una voz que no era humana y trataba de atacar a quien lo sostuviera. El agua bendita le causaba quemaduras visibles en la piel. El padre Erasmus y el padre Horman realizaron el exorcismo. Duró 2 días completos. Durante el ritual, Clara intentó estrangular al padre Erasmus. Tomó varios hombres fuertes para contenerla. Finalmente, el demonio fue expulsado. Clara volvió a la normalidad y no recordaba nada. Vivió el resto de su vida como una monja devota. Este caso está documentado en los archivos de la Iglesia Católica y fue investigado extensamente debido al número masivo de testigos creíbles. Bien, la siguiente historia probablemente la conocen, pero déjenme contarles los detalles reales que no aparecen en las películas. 13 de noviembre de 1974. Ocean Avenue 112, Amityville, Nueva York. Ronald DeFeo Jr. toma un rifle y asesina a toda su familia mientras duermen. Su padre, su madre, 2 hermanos y 2 hermanas. 6 personas. Cuando la policía le pregunta por qué lo hizo, Ronald dice: "Las voces me lo ordenaron". Un año después, en diciembre de 1975, la familia Lutz compra la casa. George y Kathy Lutz con sus 3 hijos. Sabían lo que había pasado, pero consiguieron la casa a un precio increíblemente bajo. Gran error. Duraron 28 días. Desde el primer día, cosas extrañas comenzaron a suceder. George se despertaba todas las noches a las 3:15 am, la hora exacta en que Ronald DeFeo había asesinado a su familia. No era una vez o 2 veces. Era todas las noches, sin falla. Sus ojos se abrían a las 3:15 am. Kathy tenía pesadillas donde revivía los asesinatos desde la perspectiva de las víctimas. Despertaba gritando, diciendo que podía sentir las balas entrando en su cuerpo. La hija menor, Missy, de 5 años, tenía un amigo imaginario. Lo llamaba Jody. Decía que era un cerdo gigante con ojos rojos. George vio a Jody una noche, mirándolo desde la ventana del segundo piso. Desde afuera, un cerdo gigante, de pie en 2 patas, con ojos brillantes rojos, mirándolo. Las puertas se arrancaban de las bisagras. Las ventanas se abrían solas en pleno invierno. La casa estaba infestada de moscas a pesar de ser diciembre. Miles de moscas. George cambió completamente. Se volvió violento, obsesivo. Se levantaba en medio de la noche para revisar la casa de botes, donde había un cuarto que él llamaba el cuarto rojo. Estaba obsesionado con ese lugar. Decía que sentía una maldad emanando de ahí. Kathy encontró un cuarto secreto en el sótano. Las paredes estaban pintadas de rojo sangre. Era pequeño, claustrofóbico. El perro de la familia se negaba a acercarse a ese lugar y ladraba frenéticamente cuando lo intentaban llevar cerca. Llamaron al padre Ralph Pecoraro para bendecir la casa.
Cuando el padre entró al cuarto de costura, escuchó una voz masculina grave que le ordenó: «¡Fuera!». El padre sintió una bofetada, una mano invisible que lo golpeó en el rostro. Salió corriendo de la casa y después desarrolló estigmas en sus manos, sangrando sin explicación. El día 28, la familia huyó en medio de la noche, dejando todas sus pertenencias. No volvieron nunca. Ahora, aquí está la controversia. Los Lutz han sido acusados de inventar la historia para ganar dinero. Hay mucha evidencia de que exageraron o mintieron sobre varios aspectos. Pero hay cosas que no pueden explicar. El padre Pecoraro confirmó públicamente su experiencia. Los investigadores paranormales encontraron anomalías en la casa. La familia nunca tocó el dinero de los libros y películas durante años. George Lutz pasó un detector de mentiras sobre los eventos. ¿Era real? ¿Era una farsa? Hasta el día de hoy no hay consenso. Pero lo que sí sabemos es que Ronald DeFeo Jr., el asesino, insistió hasta su muerte en 2021 que voces lo obligaron a matar a su familia. Bien, hemos hablado de 5 casos absolutamente aterradores. Antes de terminar, quiero tocar algo importante. La ciencia tiene explicaciones para muchos de estos fenómenos. La epilepsia del lóbulo temporal puede causar alucinaciones y comportamientos extraños. El trastorno de identidad disociativo puede hacer que una persona desarrolle personalidades múltiples. La esquizofrenia puede causar alucinaciones auditivas y visuales. Pero aquí está la pregunta que siempre queda. ¿Puede la ciencia explicar todo? ¿Puede la epilepsia hacer que una persona hable idiomas que nunca aprendió? ¿Puede un trastorno psicológico hacer que palabras aparezcan grabadas en la piel? ¿Puede la esquizofrenia hacer que 170 personas vean a alguien levitar? Los escépticos dicen que sí, que todo tiene explicación. Los creyentes dicen que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Lo que sí es cierto es esto. Estos casos existieron. Las personas que los vivieron no eran todas mentirosas o enfermas mentales. Muchas eran personas normales, educadas, escépticas incluso, que se encontraron con algo que cambió su vida para siempre. La Iglesia Católica todavía realiza exorcismos. Tienen exorcistas oficiales en cada diócesis. El Vaticano ofrece cursos de exorcismo. ¿Por qué? Porque siguen recibiendo casos que no pueden explicarse de otra manera. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. O más bien, espero que les haya dado algo de miedo. Estos son casos reales, documentados, con testigos, con evidencia. Pueden buscarlos, hay videos, hay grabaciones de audio, hay fotografías. En especial, les recomiendo buscar las grabaciones de audio del caso de Anneliese Michel. Son perturbadoras. Si te gustó este episodio, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que le gusten este tipo de historias. Y si tienes algún caso que quieras que investigue, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, si van a usar una ouija, tal vez mejor no lo hagan. Hasta la próxima. Y que duerman bien, si pueden.